público. Gracias. Llegó el momento de prender las luces a un futuro mejor, de empezar y medianos empresarios al 5% de interés. Recíbelo. El momento de reactivar la producción y proteger el empleo. Juntos saldremos adelante. Banco del Pacífico. El gobierno de todos. Hola, profesores. ¿Sí sabían que CNT tiene los juegos más pepa de la web? Hablen bien. Recargando desde 3 latas. Para que no pares de divertirte. CNT, conectémonos más. Más información en www.cnt.com.es. En la UID estamos hechos de compromiso y responsabilidad social. Por ello, con el programa Solidaridad 2020, nos sumamos a quienes luchan por cumplir sus metas. Lanzamos así la beca Solidaridad para apoyar a quienes deseen continuar su crecimiento con becas académicas de hasta el 40%. Que tus sueños no se detengan. La UID está hecha de ti. Inicio de periodo, agosto 2020. Más información en www.uid.edu.es. Han sido días difíciles para el país, pero al igual que tú, no nos rendimos y seguimos empujando por el desarrollo. Por eso el gobierno de todos, a través de la CFE, financiamiento para capital de trabajo, con su producto Pyme Express. Hoy, son más de 800 pequeñas y medianas empresas beneficiadas que darán un gran alivio a sus negocios y así cuidar los empleos de miles de familias ecuatorianas. Trabajas por el desarrollo, nosotros para apoyarte, para seguir avanzando. CFN. Toda una vida. El gobierno de todos. Aquí da inicio el programa de opinión más influyente de la radio. Las emisoras Democracia M y XFM presentan la revista de opinión Democracia. No puede haber diálogo sin libertad de expresión. No puede haber diálogo sin libertad de expresión. Ella es el alma de un pueblo. Sin amilanarse. Sin amilanarse. Este Ecuador amazónico. Desde siempre y hasta siempre. ¡Viva la patria! Combatiremos la corrupción. La de ahora y la de ayer. Y la que podría venir. La de dentro y la de afuera. Da inicio la revista de opinión Democracia. El programa en el que usted cree. Comenzamos. Buenos días a la ciudadanía. Estamos iniciando ya esta semana con lunes 8 de junio del 2020. Les saluda Francisco Rocha y para dar de inicio de inmediato ya a la tarea de esta mañana, les proponemos conversar con el doctor Alfredo Corral, excontralor general del Estado, un abogado reconocido en el país. También estará con nosotros el abogado Pablo Zambrano, titular de la Cámara de Industria de la Producción del Ecuador, y el doctor Farid Simón, decano del Colegio de Juristas. Pero están ya en nuestra línea telefónica el señor doctor Alfredo Corral. Doctor, buenos días. Francisco Rocha le saluda. La primera pregunta sería, en el tema de la Fiscalía, sus actuaciones y esta posibilidad de que alguien intente incluso un juicio político a la señora fiscal, ¿qué nos dice? ¿Qué mensajes, tanto el trabajo de la Fiscalía, lo que estamos viendo y esta posición política sería? Doctor, buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Un cordial saludo a los contertulios. El país tiene que reconocer la... Doctor, ayúdenos con bajar el volumen de su radio en la casa. La Fiscalía General del Estado, a través o dirigida por la doctora Diana Salazar, en su inmensa tarea de combate a la corrupción y a la impunidad. Sería el absurdo más grande el pretender un juicio político para destituirla a una funcionaria que está cumpliendo a cabalidad su misión con valentía, con entereza, con rigor científico
con conocimientos suficientes en esta labor tan difícil que cada vez se vuelve casi imposible, como es el combate a la corrupción. Porque lamentablemente que carcome la conciencia social. Es un quizá con más propiedad, es un virus que tiene más contagiados cada vez conforme ven un solo dólar. Determinados funcionarios públicos se enloquecen por la ambición y pretenden llevarse ese dinero que pertenece al pueblo ecuatoriano. De tal manera que el país tiene que respaldar con toda decisión la labor que viene cumpliendo la Fiscalía General del Estado, que es una labor sumamente difícil para combatir la corrupción mediante la investigación de los hechos delictivos, el descubrimiento de los mismos y la identificación de aquellos funcionarios públicos que no tienen conciencia y que roban descaradamente los recursos que pertenecen a nuestro pueblo, que están destinados a salud, precisamente ahora a salud, a la prestación de servicios básicos como agua potable, etcétera, de tal manera que en síntesis tenemos que respaldar abiertamente y con toda decisión una labor valiente que viene cumpliendo la doctora Diana Salazar, con muchas limitaciones que existen en la Fiscalía, desde el hecho de que no tiene la autonomía que la Constitución señala, porque no puede hacer ni siquiera un nombramiento de fiscal y tiene que eso provenir del Consejo de la Judicatura. De tal manera que mi opinión y mi criterio es respaldar con toda decisión a esa funcionaria honesta, patriótica y valiente que viene cumpliendo una labor histórica en el combate a la corrupción que nunca hay que cesar. Mientras más corrupción haya, a los corruptos. Doctor Corral, ¿hay alguna gente de todas maneras que sin confrontar con la señora fiscal, reconociendo la labor en estos últimos tiempos también, reclaman el freno, podríamos llamarlo así, de otros casos que han sido emblemáticos? La señora fiscal ha dicho, bueno, son los jueces los que no me permiten avanzar. En algunos casos se dice no se presenta con todo lo que se debería presentar. Además de este respaldo, ¿también podemos hacerle señalamientos a la fiscal, doctor Corral? Es posible que haya deficiencias en algunas actuaciones, pero tiene que haber una acción conjunta de los organismos investigativos del uso de recursos públicos como es la Contraloría General del Estado, con todas las facultades que tiene para establecer identificatoria de la Fiscalía y por supuesto la labor de los jueces, que son los que en definitiva reciben los insumos que la Fiscalía les produce para sancionar los delitos y los hechos de corrupción. Hay muchas deficiencias en la Fiscalía, nadie puede negarlas. Es una obra también de personas, de seres humanos, que no va a ser una obra perfecta. La fiscal no es Dios, para que jamás se equivoque. De tal manera que los errores hay que soportarlos y hay que corregirlos, pero de ninguna manera se puede pretender desconocer esa labor que viene realizando. Recordemos lo que pasó hace poco tiempo en el país. No teníamos prácticamente fiscales, eran funcionarios públicos entregados al correísmo, que no hacían la investigación consciente de los hechos corruptos. Perseguían a los denunciantes. Protegían a los denunciantes y tuvo que venir este gobierno que fue parte del correísmo, pero que después, a Dios gracias, pudo sacudirse de él
para dar lugar mediante una consulta popular para que haya un consejo de participación ciudadana y control social que presidió el señor doctor Julio César Trujillo, que es el que pudo desmantelar todo el andamiaje que dejó el correísmo en todos los organismos públicos y pudo nombrar a un fiscal mediante un concurso público a través del cual entró la doctora Diana Salazar. Recordemos que la Corte Constitucional estaba también entregada al correísmo, que el expresidente dijo que mete las manos en la justicia y así lo hizo para obtener ventajas económicas. Todos recordamos los $600,000 que obtuvo del Banco del Pichincha por una risible acusación de que le habían colocado en una lista de riesgos, y todos los casos de corrupción que existieron en ese gobierno, a tal punto que si hubiera la pena de muerte en el Ecuador para combatir la corrupción, como la hay, por ejemplo, en China, en Corea del Norte, aquí todo el gabinete del presidente Correa estaría en el Monte Santo, en el Campo Santo, porque ya habrían muerto, si es que, habría la pena de muerte para la corrupción. Tenemos que seguirla combatiendo con mejoras en los sistemas legales de combate a la corrupción, con la entereza que implica una cruzada ética, porque el ser humano no nace corrupto, el ser humano nace sano. La corrupción viene después, cuando surge la ambición por el dinero y se echan al suelo los valores éticos, que son los únicos que pueden combatir diametralmente la corrupción. Doctor, comparten con ustedes las industrias y la producción del Ecuador, a quien saludamos, y también el doctor Farid Simon, el decano del Colegio de Jurisprudencia de la Universidad San Francisco. Doctor Zambrano, ustedes enviaron como Consejo de Cámaras, ¿no?, o la Federación, digamos, la Federación Nacional de Cámaras, a la doctora Diana Salazar, en la cual ustedes demuestran la indignación de que funcionarios públicos estén usando justamente esta pandemia para hacer negocios. Pero lo que se ve es que no era solamente en la pandemia, se ve que había más. ¿Qué les motiva y qué promueve, doctor Zambrano, el enviar esta comunicación a la doctora Diana Salazar, indicándole el respaldo y ofreciéndole qué? Bienvenido, buenos días. Muchísimas gracias, Francisco. Muy buenos días. Un gusto estar con el doctor Corral y con el doctor Simón en este panel, y un saludo a la ciudadanía el día de hoy. Mire, desde el sector productivo nacional organizado desde la Cámara de Industria y Producción y la Federación Nacional de Cámaras de Industrias del Ecuador, uno de los principios fundamentales que nosotros defendemos es la ética pública y el Estado de Derecho. Y se ve afectada estos dos conceptos esenciales, estos dos valores fundamentales. Como está arraigado, hay que tomar las medidas necesarias y, lo más importante, decididas valientemente para poder combatir a esa corrupción, venga de donde venga. Por eso entonces nosotros hemos animado a la fiscal Diana Salazar a que continúe con esas investigaciones, a que haga su trabajo, ya que lamentablemente todas las semanas durante esta pandemia hemos visto cómo, o en instituciones del gobierno central o en instituciones de gobiernos descentralizados como prefecturas o municipios, se han dado estos casos de corrupción. Sin embargo, como usted muy bien menciona, hay casos en los cuales se ha venido gestando este tema del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Y yo creo que hay una tarea fundamental para que haya una investigación profunda y realmente se llegue a los autores materiales e intelectuales de estos delitos que, como digo yo, causan un escándalo muy grande en la sociedad, más aún en el momento en el que estamos viviendo. Cometer actos de corrupción cuando existen personas que no tienen atención médica, que no tienen acceso a medicinas, que no tienen acceso a alimentación, producto de esta pandemia y de esta paralización, realmente no tiene nombre y debe ser sancionado con el más alto rigor de la ley. Saludamos también, y además vía Skype, al señor doctor
Farid Simon. Farid, buenos días. Está, como habrá escuchado, el señor doctor Alfredo Corral y el doctor Pablo Zambrano. Bueno, una fiscal debe tener respaldo. Aquí tanto el señor doctor Corral como el doctor Zambrano, además en nombre de la Federación de Cámaras de Industrias, dicen a la fiscal tiene nuestro respaldo. Para hacer lo que tienen que hacer necesitan el respaldo de los ciudadanos y la fiscal está desbordada con todos los temas de corrupción de los 13 años estos de gobierno, más todo lo que nos está pasando en la pandemia. Buenos días, Farid. Buenos días, Francisco, doctor Corral, doctor Zambrano, un gusto compartir el panel con ustedes. Yo creo que hay dos cosas que analizar siempre en esto. La primera es el trabajo de un fiscal. Tiene que ver mucho con su credibilidad, con su posición de reconocimiento. Uno podía haber visto en los fiscales anteriores, los fiscales del correísmo, muchas acciones, pero siempre estaban en entredicho sus acciones porque su nombramiento estaba mucho más vinculado a su cercanía con el poder, con quien quería controlar el Estado, que con sus méritos en el área que trabaja. La fiscal actual ganó un concurso que tiene muchos aspectos positivos, tiene críticas de ciertos sectores, pero al fin y al cabo es una persona que tenía calificaciones claras para... Entonces, hay una primera cosa que es esta como credibilidad de arranque. El origen le fortalece, diríamos, sí. Sí, para algunos sectores sí, por eso estoy siempre haciendo las dos, análisis en dos sentidos. Ahora bien, hay un sector muy importante que tiene una vinculación política clara, sin discusión, hay una cosa que todos conocemos, que niega rotundamente estas calificaciones de la fiscal. Para este sector, la fiscal simplemente es producto de un acuerdo entre cierto sector político y que por lo tanto le niegan la legitimidad. Por eso viene la segunda parte. Alguien que tiene una legitimidad en un sector consolidado y en otra parte cuestionada, se enfrenta todo el tiempo a una crítica además acérrima, dura, grosera, burda en momentos, de un sector que llega a señalar cosas desde el racismo más puro y duro hasta la falta de respeto más absoluto hacia la persona. Y en ese caso requiere obviamente que haya fuerzas que salgan y contrarresten este discurso agresivo, violento, inaceptable en muchos sentidos. Entonces la fiscal no requiere, un fiscal no es que requiere en sí mismo un apoyo, pero es innegable que cuando uno entra en terrenos como se requiere un reconocimiento y se requiere un apoyo. Y especialmente cuando hay unas críticas como la que tiene la fiscal, ¿no? Es una cosa complicadísima la forma en que le tratan. Yo quisiera que también hay un elemento que no se puede perder de vista, que es que muchas de las investigaciones que está realizando necesariamente, o muchas de las acciones que ha realizado, necesariamente topa a la política anterior y actual. La anterior, por ejemplo, ya digamos los ejemplos más obvios, que es de lo del ex vicepresidente de la República, en un proceso que ya está condenado, en el otro que está también condenado pero en apelación, el proceso que le toca al expresidente de la República, que está condenado pero también en apelación. Pero las investigaciones actuales de corrupción llevan hacia el 2015 también, porque muchos de los datos, por ejemplo, en el Hospital de Guayaquil, es que la red estaba funcionando desde el 2015. Sí, claro, cuando uno ve eso, sabe exactamente que va a llevar hacia un momento de la política, previo que hay gente que quiere ocultar. Pero también en el hoy, porque hay acciones actuales, hay corrupción en el contexto de este gobierno. Entonces, hay alguien que hace su trabajo en un entorno totalmente hostil y necesita apoyo, ¿no? Cuando la gente reconoce lo que se hace bien. Yo les quisiera en estos micrófonos, la doctora Diana Salazar,
dijo que la corrupción no puede ser una lucha aislada. Esto fue lo que nos dijo la doctora Diana Salazar. Que me han dicho, mira, en el tema de la asamblea, ahí sí, existe un espíritu de cuerpo con los asambleístas y en el momento en que se lo toque a uno u otro, tendremos los votos suficientes como para un juicio político. Y yo le he respondido claramente, y lo hago públicamente también, que yo no voy a supeditar la permanencia en el cargo a cambio de ser cómplice de esos actos de corrupción. Así como yo llegué, me iré con la frente en alto y tendré la posibilidad de caminar por las calles del Ecuador o de cualquier lugar, pero con la conciencia tranquila de haber hecho lo que corresponde. Y esta lucha contra la corrupción tampoco puede ser aislada. Yo pienso que la gran mayoría de ecuatorianos está indignado por la forma como se están administrando los recursos públicos. Todos tenemos que aunar esfuerzos desde nuestros espacios, no importa dónde estemos, porque incluso el tema de la corrupción pasa mucho por el tema privado. Aquellos proveedores que se están aprovechando, inflando los precios y luego diciendo es que le adjudicamos al de menor costo. Claro, entonces es de doble vía. Y yo considero que debemos ya cambiar esta forma de pensar y esto va mucho más allá de la legislación, de las leyes, de las penas, sino es un tema ya estructural, cultural. Dejemos de ver a la administración pública como la forma de enriquecerse. Doctor Corral, usted fue Contralor General del Estado y uno diría, debemos seguir más puntualmente y la exhortación que hace la fiscal a todos a actuar, pero hay una institución como la Contraloría que debería estar más pendiente seguramente. Son escándalos públicos más allá de lo que la propia institucionalidad logra y lo que nos decía el doctor Simón, sí, la política se ve topada, por eso es que se necesitan respaldos. ¿Qué piensa, doctor Corral? Gracias, Francisco. Aunque sea un poco tarde, un saludo muy especial a Pablo y Farid en este panel. Acabamos de escuchar las palabras de la fiscal, indignada y amenazada por algunos asambleístas seguramente. Tenemos que respaldar esas palabras en su combate a la corrupción, aun cuando algunos de los corruptos sean asambleístas. No tienen ningún patente de corso estos señores para pretender juzgar a un funcionario público y pretender destituirle a través de un juicio político porque en su seno haya lamentablemente asambleístas corruptos. Mire, el combate a la corrupción tiene que ser una labor conjunta, una labor de todo el país, no puede ser de un solo funcionario público. Es necesario unirse todos cada vez con más cohesión para luchar contra este monstruo que implica la corrupción. Y para ello, si es necesario reformar leyes, tenemos que reformarlas. Yo, por ejemplo, he hablado varias veces de la necesidad de que, como no se recuperan los recursos públicos, que es uno de los factores fundamentales del combate a la corrupción, no termine la pena privativa de la libertad mientras el que fue sentenciado no haya restituido al Estado los valores que la propia sentencia le condenó a devolver. Pongo el ejemplo del ex vicepresidente Glass, si no me equivoco, condenado a 6 años de prisión y a una indemnización de $14 millones. Ya mismo sale libre. Atención país, atención Ecuador, ya mismo sale libre el ex vicepresidente de la República y no ha devuelto al Estado un solo centavo de los 14 millones que la sentencia condenatoria le obligó a restituir. Que no salgan de la cárcel los corruptos mientras no devuelvan lo que robaron. Y también esta reforma podría tener otros enfoques, y la estamos tratando en un foro que dirige la Fundación Esquel con el economista Boris Cornejo y otros,
hay varias mesas de discusión, entre otras hay una sobre el tema seguridad importante. social, sí. Exactamente, Sí, en la que está el Y hay doctor un Reinaldo documento. Páez, que le he escuchado yo varias veces en este mismo programa, en las entrevistas, y que tiene una columna en el diario El Comercio, a través de la cual expone excelentes ideas y escribe estupendos artículos en contra de la corrupción que reinó en el país, especialmente en la década correísta. Otro punto de reforma podría ser el extender la imprescriptibilidad que este momento existe en la Constitución del 2008 y desde la Constitución de 1998 respecto a los delitos de peculado, concusión, cohecho y enriquecimiento ilícito, que no prescriben jamás, ni en sus acciones ni en sus penas, y que se pueden juzgar en ausencia. El rato está condenado, si no me equivoco, a 6 años de prisión por el caso del arroz verde, a pesar de que goza de la fuga en el país de Bélgica. Sí, Entonces, extender la imprescriptibilidad a otros delitos que tienen que ver con el mal uso de recursos públicos, como asociación ilícita, etcétera. También endurecer las penas. Hay muchos criterios, y quizá con razón, de que no es conveniente el endurecimiento de penas, pero lo peor que podemos hacer frente a la corrupción es no hacer nada. Esas penas son demasiadamente bajas. 6 años, 7 años por los delitos de corrupción deben quizá por lo menos triplicarse, y estas reformas tienen que entrar con efecto retroactivo, no desde hoy para el futuro, sino desde hoy para ayer y para el futuro. La irretroactividad de la ley es una norma del Código Civil, no es una norma de la Constitución de la República, y bien puede una ley reformatoria del Código Orgánico Integral Penal decir que las reformas se implementan a efecto de que se las aplique a los casos que están siendo juzgados actualmente, en los cuales todavía no hay sentencias condenatorias definitivas. De tal manera que, en síntesis, respaldemos a la fiscal con toda nuestra entereza, con toda nuestra fuerza, y por supuesto que tiene que haber también la acción de la Contraloría, que sí la está habiendo. La Contraloría en los últimos tiempos ha emitido una cantidad de informes muy fundamentados y sustentados con indicios de responsabilidad penal, y a veces la Fiscalía no alcanza a procesarlos y no realiza la labor coordinada y complementaria que es indispensable. Y por supuesto tiene que haber la labor de los jueces, que son los que en definitiva deciden en los procesos judiciales y son los que establecen las penas y las sanciones correspondientes para combatir la corrupción. Doctor Zambrano, de lo dicho por el señor doctor Corral, entonces se necesita una reforma, y él, claro, nos ha dicho, incluso nos recuerda que lo imprescriptible es del Código Civil, nos dice. Pero ustedes, doctor Zambrano, deben haber visto el proyecto enviado a propósito de todos estos hechos por el señor presidente a la Asamblea. Muchos juristas han dicho que ahí lo que se está haciendo es cambiando las penas para justamente hacer lo contrario de lo que nos propone el doctor Corral, bajar y cambiar los delitos. ¿Qué piensan las cámaras? Y ahí le diría yo, ¿y qué han conversado con algunos de sus miembros que están ahí como parte de estos negocios, ¿no? También. Mire, Francisco, justamente un tema que es fundamental es la prevención de la corrupción. ¿A través de qué? A través de la capacitación que hay que brindar y hay que dar a las empresas para que tengan buenas prácticas que prevean la corrupción. El doctor Corral señalaba, y la fiscal también en la grabación que usted nos puso antes, mencionaba claramente que puede haber un acto colusorio entre 3 oferentes, poner precios muy altos, y de esa manera está garantizada la corrupción. Por eso es que hay que cambiar también la ley del Sistema Nacional de Contratación Pública
para que existan estos precios referenciales, estos precios de mercado que nos permitan entonces tomar decisiones adecuadas. Y para esto nosotros, ¿qué ofrecemos? Ofrecemos tecnología. Desde el sector productivo, desde el sector privado, existen una serie de sistemas de software, ¿no es cierto?, programas que te permiten establecer claramente la tendencia de los precios en los últimos 3 meses, 6 meses, y de esa manera poder escoger los precios adecuadamente. Este es un tema entonces que tiene que tener absolutamente mucho cuidado, porque hemos visto que la corrupción se da en 2 sistemas de contratación pública, en la adquisición de bienes y en la construcción de obras. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado en esos 2 rubros y hay que hacer profundas reformas desde el punto de vista legal. Nosotros, desde el sector privado formal, desde el sector privado organizado, tenemos un código de ética en la Cámara de Industrias de Producción para todos nuestros afiliados. Y el primer requisito de ese código de ética justamente es evitar y no dar paso a ningún tema relacionado con la corrupción. Esa es la labor que nosotros estamos haciendo y nosotros condenamos obviamente como los que más este tipo de acciones por parte de elementos del sector privado. No nos olvidemos que en un delito de corrupción justamente hay distintos niveles de participación, los autores y los partícipes, ¿no es cierto? Entonces hay que estar muy pendientes también de esa situación para prevenir, que es la mejor forma. Nosotros también, desde la Cámara de Industrias y Producción, por ejemplo, tenemos un acuerdo con GIZ, que es la agencia de cooperación alemana, para aplicar todo un programa y un proyecto a favor de la ética, de la prevención de la corrupción y, como decía yo antes, lo más importante, de evitar la impunidad, que eso sí sería lo peor que le puede pasar a nuestra sociedad. Sí, y eso es un poco lo que se vive, ¿no? La indignación mayor es, por ejemplo, a que no se le dé prisión preventiva. Claro, la gente dice, ¿cómo es posible que a una autoridad nacional no se le dé prisión preventiva, se le permita ir con grillete? Y en algunos casos la fiscal nos decía para que pueda borrar las pruebas. Farid, este bloque de reformas que nos plantea el señor doctor Corral y que Pablo dice puede estar encaminada incluso con determinados manejos tecnológicos, ¿no? Y que la Cámara los ofrece. Son una propuesta que hay que analizarla. La academia se animará algún rato a presentar como iniciativa un paquete de lo que sus propios catedráticos deben estar reflexionando, Farid. A ver, no tenemos una posición como universidad, en este caso, hemos discutido una posición sobre un paquete normativo. No hemos discutido, es un proceso que en la academia suele llevar un tiempo porque hay que reflexionar, darle vueltas. Pero sin embargo, quiero hacer notar que, por ejemplo, la primera alerta y más relevante que ha salido sobre este paquete de reformas que está en la Asamblea y intencionalidad clara, más bien de no fortalecer la lucha contra la corrupción, de bajarle el nivel, claro, y poner en duda ciertas acciones, fue una advertencia de un colega de la universidad, Juan Pablo Aguilar, sí. Y hemos hecho otros análisis respecto al alcance de la prisión preventiva o el impacto de las decisiones que se toman, siempre pensando en que hay que ser equilibrado. Una sociedad que reclamó durante mucho tiempo el exceso y el abuso del poder por alguien que había tomado las instituciones y usaba las instituciones a su favor o en función de su interés político, no puede perder de vista. Entonces, la prisión preventiva tiene que ser vista como excepcionalidad. Ahora, el caso Francisco que señala es clarísimo. Hay 2 nombres distintos y 2 situaciones distintas. Una situación donde es posible, porque la ley le prevé la excepción para que se dicte una detención domiciliaria, porque es una persona de más de 65 años. Pero en el otro caso era un funcionario público que regresa al lugar donde trabaja y que podría hacer todo lo posible para impedir la acción de la justicia y por lo tanto el cumplimiento eventual de una pena en el futuro, no solamente huyendo, porque claro, hay ahí la confusión, ¿no? La confusión no solamente es impedir la acción de la justicia o la aplicación de la pena porque alguien se evade, sino porque puede afectar la propia investigación, porque tiene a su medio a su alcance la posibilidad de eliminar pruebas, alterar información, presionar a testigos, forzar a gente. Entonces,
En casos como los que acaba de pasar la semana pasada, lo que pasó la semana pasada, uno piensa inmediatamente en este mensaje que uno envía cuando la información nos dice que el no dictar prisión preventiva en esos casos está, o en uno de los dos casos en realidad, está favoreciendo eventualmente a alguien que podría eliminar la información en su contra, las pruebas en su contra. Sobre las reformas, yo creo que hay primera cuestión en un país como el nuestro, la primera tarea central es aplicar la ley. Es aplicar adecuadamente la ley e identificar los nudos de esa ley que permiten que la gente no actúe de manera correcta o se favorezca la corrupción o que impida una sanción adecuada a esas personas. Entonces, como son niveles, evaluar lo que pasa, pero más importante es pensar cómo aplicar esas reglas. Sobre la contratación pública, sobre la contratación que Pablo hablaba, me parece que hay un tema muy importante que es el tema de la transparencia. Y yo la semana pasada hacía este comentario respecto al propio portal de compras públicas. ¿Por qué sabemos lo que está pasando? Porque el portal de compras públicas está obligado a estar ahí, claro. La información ahora se publica. ¿Cuántas emergencias no supimos, los excesos, los abusos? Los últimos 12 años. No necesariamente de corrupción. No. Porque aquí puede haber corrupción, efectivamente, un acuerdo para favorecer a alguien a cambio de un pago, pero también puede ser que haya realmente un abuso en las presentaciones de las propuestas y se tenga que cobrar las más altas, afectando al Estado, aprovechando que el Estado tiene una necesidad. Entonces hay corrupción, pero también hay asegurarnos que la contratación pública ecuatoriana, que la contratación de asigne ese contrato al que mejores condiciones ofrezca, no solamente en ocasiones del precio, pero en las mejores condiciones ofrezca, las más adecuadas. Y eso nos lleva a lo siguiente tema, que es la necesidad de completar el proceso de reforma institucional de la justicia, porque si bien es cierto, hay un mayor respeto a la independencia judicial que en épocas previas. Son los mismos jueces. Pasada con el Consejo de la Judicatura es un poco llamativo, porque si hay 4 jueces que por decisiones jurisdiccionales están siendo investigados, el Consejo de la Judicatura con la Fiscalía debe hacer una investigación a fondo de esos jueces, efectivamente para haber cometido un delito y saber si un juez superior lo decide. Porque cuando un ente administrativo empieza a revisar decisiones judiciales, pasa lo que pasó en el periodo anterior, que cada vez que hay una decisión judicial que afecta al poder o al poderoso, inmediatamente es sancionado como eran sancionados los jueces. Eso no quiere decir que eventualmente no exista corrupción, eventualmente no nos indignemos por lo que hacen los jueces, pero hay un tema central de no perder de vista los usos abusivos de ciertas instituciones, pero también las omisiones, porque si uno sospecha, cree que hay un juez o jueza que es corrupto y que de hecho decide contra una norma expresa, inmediatamente hay un tema de investigación, una investigación más global. Pero queda la sentencia. Necesariamente llenarse de información para eventualmente sancionar y no interferir previamente en las decisiones judiciales. Y la última cosa que a mí me parece que es clara, mientras no se afecte el incentivo de la corrupción, que es el dinero, que es lo que decía el doctor Corral, mientras no se pueda quitar los bienes a quienes participan en actos de corrupción, los incentivos para ser corrupto están ahí, porque claro, la apuesta es, puede ser que me detengan y esté poco tiempo en la cárcel, pero después puedan salir a disfrutar del dinero o pagar buenos abogados para defenderme. Entonces, mientras no se ataque el tema del dinero, es decir, de los bienes que la gente gana cuando actúa corruptamente, yo creo que los incentivos están instalados, ¿no? Doctor Corral, entonces, claro, lo que usted nos plantea y esta parte de lo retroactivo, sí me gustaría que nos explique cómo puede funcionar, pero además cómo podemos en realidad ubicar en dónde está esa plata, como diría Vladimiro Álvarez, en dónde está la plata. Mire Francisco y ciudadanos todos, el corrupto sabe muy bien dónde está la plata. Es el único que sabe,
porque a pesar de los métodos científicos y modernos que existen de investigación, en la gran mayoría de los casos no se logra saber en qué lugar está escondido el dinero mal habido. Pero el que lo robó, ese sí sabe dónde está. Por eso es mi tesis. Mientras él no devuelva el valor que la sentencia le condenó a restituir o a pagar, que no se extinga la pena privativa de la libertad. Recalco en este punto. Y el efecto retroactivo consistiría en que si se implementa esa reforma, supongamos este momento, no rija solamente para los hechos que ocurran de aquí en adelante, sino que rija también para los hechos que ya han ocurrido en la década del correísmo y están ocurriendo en estos momentos, en los que a pesar de la epidemia y del estado de excepción y de la tremenda situación mundial y nacional que atravesamos, hay personas que prefieren llenarse los bolsillos con recursos públicos antes que pensar en que hay muertos y hay contagiados por miles en todo el Ecuador y en todo el país. El efecto retroactivo implicaría que las reformas se aplican a todos los casos que están siendo juzgados. Este momento están siendo investigados en la Fiscalía y juzgados por los jueces, y también a los delitos que fueron cometidos en la época del correísmo. Lo que se pediría es que el condenado no salga de la prisión mientras no devuelva lo que robó. Y como se trata de recuperar de la República, si quiere efectivamente luchar contra la corrupción a través de una cirugía mayor, como él la dijo, que envíe un proyecto de ley a la Asamblea Nacional con el carácter de económico urgente, porque eso implica que los asambleístas tienen 30 días para discutir el proyecto de ley y negarlo o aprobarlo, y si no lo hacen, en 30 días entra en vigencia. ¿Y por qué económico urgente? Porque los recursos que el país pierde con la corrupción son recursos inmensos, que bien servirían para atender necesidades vitales del pueblo en salud, en educación, en vivienda, etcétera. De tal manera que se justificaría plenamente. Usted encontraría ahí un espacio para hacerlo económico urgente, pero además imprescriptible, perdón. Bueno, puede ser discutible, pero está tratando temas de carácter económico, como es la recuperación de recursos públicos. ¿Qué más económico que eso? Y además la calificación de económico urgente la hace el presidente de la República, no la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional tiene 30 días para tratar un proyecto económico urgente y no puede rechazarlo diciendo en este proyecto no hay aspectos de carácter económico, que sí los hay. ¿Y se podría tratar en lo de la extinción del dominio en ese proyecto de ley que la Asamblea debe? Estaría muy bien también una ley complementaria de extinción del derecho de dominio en el Ecuador, pero no olvidemos que la mayoría de corruptos no tienen bienes en el Ecuador o los tienen muy pocos. Entonces poco serviría esa ley si es que el que roba el dinero público lo saca al exterior y no lo administra y no lo tiene en el Ecuador. Pero muy bien la ley de extinción del derecho de dominio. Y toda la campaña preventiva que dice Pablo también, de eso hemos hablado toda la vida, pero no es suficiente, porque como en la medicina, la prevención es una labor extraordinaria, pero no es suficiente, y cuando ya se produce la enfermedad, ya no se puede hacer labor preventiva, sino labor curativa. Y la labor curativa en la corrupción es el combate a los corruptos, para que vayan a la cárcel y devuelvan lo que robaron. Doctor, hablando de corrupción, y lo que Farid nos decía, por favor, en el tema de, pero sí hay que tener cuidado, porque en cambio puede venir otro, como el que gobernó 12 años, y aprovechar eso para perseguir. Sí, todo tiene sus riesgos, ¿no? En países totalitarios, donde hay la pena de muerte por delitos de corrupción,
hay el riesgo de que lo apliquen con fines políticos, como ha ocurrido en Corea del Norte. Yo no estoy pidiendo pena de muerte para los corruptos, a lo mejor la merecerían, y la pena de muerte sí está prohibida por la Constitución, pero la Constitución también puede reformarse a través de una consulta popular o a través de los otros mecanismos que la propia Constitución prevé para su reforma. Y ahora, hablando de corrupción, Francisco, se me viene a la mente la existencia del trío corrupción. Todos hemos disfrutado toda la vida de los estupendos tríos musicales como los Panchos, los Tres Haces, etcétera. Pero recordemos que en Manaos, hace pocos años, se formó el trío corrupción integrado por el expresidente de Brasil, Ignacio Lula da Silva, el expresidente de Venezuela, Hugo Chávez, y el expresidente de Ecuador, Rafael Vicente Correa Delgado. Ahí los dos expresidentes de Brasil y Venezuela le dijeron a Correa: ¿qué te pasa? ¿Cómo vas a pretender sacarle a la compañía Odebrecht del país? Tiene que regresar la compañía Odebrecht a Ecuador. Y efectivamente regresó, y le levantaron todas las glosas con el contralor Carlos Poli y le dieron la mesa servida para otorgarle todos los contratos habidos y por haber, con sobreprecios escandalosos, y es la década en la que más corrupción ha existido en toda la historia nacional. Por eso he dicho y diré que el gobierno de Correa fue el más corrupto que ha tenido el Ecuador en toda su vida republicana, y es indudable que tenemos que continuar indignados por esas acciones de corrupción y defender a la fiscal. Recuerdo el último caso, en el caso del arroz verde, había 20 o más abogados defensores de cada uno de los imputados. Se hablaba de 38 y el costo que sí. 38 contra uno. Pongamos contra dos, porque también estuvo el procurador, pero el procurador con una acción prácticamente débil, no como la fiscalía, que hizo la investigación en base a la previa que realizó el periodismo, si no me equivoco, el periodista Zurita y el periodista Villavicencio, y la fiscalía completó la investigación y por suerte tuvo la cooperación eficaz de dos exfuncionarios muy cercanos al presidente Correa, que habían llevado casi por escritura pública los detalles de todos los dineros que recibieron de los empresarios y de los contratistas para destinarlos a esas elecciones mal habidas, corruptas, a través de las cuales gobernaron al Ecuador consolidarse durante 10 en el años. poder. Doctor Zambrano, lo que nos dice el ex contralor, y claro, con su experiencia de catedrático, de abogado en definitiva, ustedes desde las cámaras, cuando, claro, la carta de respaldo recoge todo lo que ha dicho el señor contralor, pero también nos falta esa parte del pedido a los empresarios en temas de ventas, en temas de construcción, como usted mismo nos ha dicho. ¿Qué reformas adicionales requeriría o cómo podemos usar las que están planteadas para que las propias cámaras y algunos otros sectores organizados podamos, digamos, plantearle ahí que la Asamblea responda por una vez por lo menos, ¿no? Mire, Francisco, creo que ha sido muy interesante esta mañana cómo desde tres visiones distintas hemos confluido en un solo punto. Y ese solo punto es que no podemos seguir como estamos. Hay que hacer una lucha frontal en contra de la corrupción y hay que trabajar en distintos ámbitos. Reformas legales, por supuesto que hay que hacer reformas legales. Endurecimiento de penas, por supuesto. Un trabajo de prevención de igual manera. Pero hay que hacer una acción conjunta. Y esa acción conjunta nos tiene que llevar a todos a una sola vía. Y esa sola vía es no más corrupción, no más impunidad. Por eso entonces creo que las reformas que hay que hacer al Sistema Nacional de Contratación Pública son muy importantes. El uso de la tecnología, por ejemplo, para el establecimiento de bandas de precios es fundamental. El hecho de también establecer sanciones ejemplarizadoras para quienes participan durante el proceso, en el proceso de corrupción, tanto el sector público como el sector privado,
creo que también es esencial, es fundamental. Y lo más valioso, creo, es esta cruzada que hay desde todos los frentes de la sociedad. Obviamente hay personas que se resisten a los cambios, hay personas que critican la labor de la fiscal. No es perfecto el trabajo que está haciendo la fiscal, pero está tomando una acción absolutamente valiente en un momento muy complicado y muy difícil para el país. Así es que nosotros queremos ratificar ese apoyo al trabajo en contra de la corrupción y a la valentía con la cual la fiscal está tomando esta situación de una manera absolutamente valiente y objetiva, y es así como nosotros desde el sector empresarial vamos a apoyar. Creo que nos hace falta una mayor coordinación y un diálogo entre los distintos estamentos, es decir, entre quienes cuentan con una magnífica experiencia en el ámbito público, como el doctor Corral, por ejemplo, o la academia que representa el doctor Simón, en el sentido de que tenemos que juntarnos y ver estas estrategias en las cuales podemos combatir todos a la corrupción, que esa debe ser la cruzada fundamental en este momento de la sociedad. Doctor Simón, entonces sí, han coincidido en la lucha contra la corrupción, pero además en la necesidad, como lo ha puntualizado el doctor Alfredo Corral, de las reformas y lo que él cree. Claro, a mí, por ejemplo, me llama la atención aquello de que si no pagan, no salen. Y ahí a lo mejor encontramos la ruta del dinero, pero la ruta de regreso del dinero, lo cual sería que la impunidad no campee. ¿Qué otras cosas podemos responder? Y a su vez, la labor de la fiscal nos lleva a reflexionar, Farid. Yo estoy totalmente de acuerdo con el concepto, todos nosotros, los tres, obviamente, y todos estamos en absoluta unísono en nuestra voz contra la corrupción y en nuestra perspectiva en la que hay que luchar contra la corrupción en el país. Necesita que se encare de manera decidida, dura, fuerte las prácticas corruptas. Y la necesidad de el volumen, Farid, perdón. Dígame. No, perdón, la interrupción era solamente por el volumen de retorno que está, me parece, alto ahí. Gracias, Farid. Me parece que todos estamos de acuerdo y no hay mucha discusión sobre eso. No sé por qué está así, la verdad. No tengo nadie. Debe ser un problema más bien ahí. No, ya está. Listo. Parece bueno, que... en todo caso, lo que les decía es que los tres estamos de acuerdo y creo que la sociedad en su conjunto, excepto los corruptos y los que se benefician de la corrupción, está de acuerdo que hay que luchar contra la corrupción. Hay niveles institucionales de los contratos públicos y demás, pero también hay que enviar mensajes a la sociedad respecto al inadecuado de las prácticas abusivas y corruptas que se presentan todos los días. Es una sociedad que se ha vuelto tolerante con las prácticas ilegales de individuos. Se encuentra viveza. La viveza nacional se ha convertido no en un gesto de inteligencia, sino de deshonestidad en muchos casos, de aprovechar, sacar ventaja, pasar por encima de las reglas. Y claro, y después nos volvemos como una suerte de moralistas castigadores, ¿no es cierto? Vemos a los demás cualquier cosa, pero no vemos las prácticas indebidas de realidad, las peligrosas. Y nos llenamos la boca de discursos moralistas. Pero estando de acuerdo con el principio y estando de acuerdo con la base de las propuestas, nunca se puede hacer esto violando garantías y derechos, porque eso nos pone en riesgo a todos. Porque ahora se puede pensar que ese instrumento se usa contra los corruptos y la corrupción, pero después de eso se regresa contra los ciudadanos comunes y corrientes, porque la idea de las garantías no es proteger a los delincuentes, la idea de las garantías es proteger a los inocentes. Cuando el Estado realiza prácticas abusivas, ya vivimos de esa experiencia. Entonces hay tres cosas que hay que guardar. La primera, no es posible penas retroactivas. Hay una disposición constitucional clara que limita la posibilidad de la retroactividad no favorable, es decir, solo que sea desfavorable. La favorabilidad permite la aplicación de reglas hacia atrás, pero la favorabilidad en materia penal o de castigo. Eso implica que cualquier reforma normativa tiene que pensarse hacia adelante, no hacia atrás. La segunda Pero ¿y si cosa se reforma la Constitución, como dice el doctor Corral? Tampoco, porque tenemos compromiso internacional. La segunda cosa tiene que ver con esto. Mucha gente puede estar de acuerdo con la pena de muerte y puede defender la pena de muerte como el castigo más adecuado para ciertos delitos. Está demostrado que no hay una disminución de los delitos en aquellas sociedades democráticas donde hay pena de muerte.
Otra cosa distinta en sociedades autoritarias, sociedades de mucho control, donde el control social sobre las personas es muy fuerte, por lo tanto la pena de muerte, claro, asociado a una disminución de delitos, parecería que es la pena de muerte, cuando en realidad hay otras razones para que la delincuencia baje. En las sociedades democráticas no hay cambios significativos entre la pena de muerte y la disminución de ciertos delitos. Pero nosotros hacemos un compromiso internacional respecto a eso. Podemos cambiar la Constitución, pero somos suscriptores de la Convención Americana de Derechos Humanos y el protocolo sobre pena de muerte, que dice que en los países donde se haya eliminado la pena de muerte no se la puede restituir. Yeah. Y la tercera cosa que me parece importante es pensar hacia futuro. Tiene estas tres dimensiones. La primera es asegurarse la transparencia de la compra pública. No puede haber compras públicas secretas ni que no sean publicadas. Por lo tanto, las reglas alrededor de la contratación pública